Yo estoy convencido de que este modelo de software as a service, pues en los próximos 2-3 años, no solamente se va a convertir en un estándar, que ya lo es, sino que se va a convertir en la única opción para que los clientes puedan utilizar infraestructura. Hablaba el otro día con un compañero que están implementando soluciones en las que servicios, por ejemplo, de atención al cliente, basados en WhatsApp, pueden traducir en tiempo real sobre cualquier idioma. Bienvenidos a Puro Software, el podcast donde debatimos y analizamos sin pelos en la lengua las últimas tendencias, oportunidades y amenazas del mundo del software con las personas que lo impulsan. Mi nombre es Luis Soler Gómez, soy cofundador y director de negocios de Softduit y hoy nos acompaña José Antonio Arribas, co-founder and COO de Gigas. ¿Qué tal, José Antonio? Muy bien, Luis, encantado de saludarte. Oye, el placer es mío. La verdad es que, bueno, ya nos conocimos en México, ¿no? Puede ser. En México, sí, hace unos años ya, efectivamente. La verdad es que un programa del El IFEX. IFEX, ¿no? A mí me encantó ese viaje que hice con el IFEX y, bueno, aprendimos súper bien organizado, pudimos hacer networking con gente tan potente como José Antonio Rivas de Gigas y la verdad es que me hace muchísima ilusión que participes. Te agradezco un montón tu agenda que vas a full y en el mundo del software, que es por eso estamos aquí en Puro Software, hay una parte muy importante que es el tema del hardware, ¿no? Pero antes de entrar en materia, dinos, oye, ¿quién es José Antonio Rivas y cuándo tu vinculación con el mundo de la tecnología? Pues mira, mi vinculación comienza en los años 90. Toda mi carrera profesional se ha desarrollado en este mundo de la tecnología en diferentes ámbitos. Empecé trabajando en uno de los que fueron los primeros ISPs, los típicos proveedores de acceso a Internet en España. A los más viejos, casi ya como nosotros, pues les sonará, se llamaba Servicom y era una empresa que ofrecía servicios de Internet en aquel momento, pues los modems de 56K que recordamos, lo que eran los inicios de la conexión a Internet, ¿no? Y a partir de ahí, pues fui desempeñando diferentes roles, estuve también liderando el proyecto de implementación de la solución Internet de RTVision, el proveedor de telecomunicaciones que surgió en España como competencia telefónica, y estuve en Barcelona implementando toda su solución de ISP y de portal. Y después me incorporé en el año 99 en una empresa que se llamaba Yacon Internet Factory. Era la parte de Internet de Yastel, era una spin-off que montó Yastel y ahí me incorporé como director técnico para desarrollar, bueno, fue un proyecto realmente bonito y desarrollé durante 7 años la estrategia tecnológica de la compañía, empezando en lo que en aquel momento estaba de moda, que eran los portales de Internet, donde el modelo de negocio estaba basado en la publicidad, pero haciendo los primeros pinitos en el e-commerce. Fuimos la primera empresa en España que vendió coches a través de Internet, con un acuerdo que hicimos Wow. con Smart, y recuerdo que vendimos 100 coches en una semana, y después con su variante también de telecomunicaciones, ¿no? Compramos el proveedor de Internet que tenía Yastel, que se llamaba Yasfree, y ahí nos integramos en el mundo de las telecomunicaciones hasta que fuimos adquiridas por Deutsche Telekom. Estuve trabajando para ellos hasta que dejé la compañía y después, bueno, pues tuve un tiempo sabático, estuve un tiempo en Estados Unidos hasta que a los perfiles como nosotros, que nos gusta el ritmo y no nos gusta aburrirnos, pues volví a un proyecto innovador en España, una compañía de Wi-Fi que se llamaba FOM, que tenía un modelo desarrollando routers Wi-Fi propios y llegamos a implementar casi 10 millones de dispositivos en todo el mundo, una compañía con presencia prácticamente en todos los países. Y después de esa parte estuve trabajando en proyectos para algunos grandes clientes en España, bancos, empresas de telecomunicaciones, haciendo proyectos en España y en Latinoamérica, hasta que en el año 2011, junto con mi socio Diego Cabezudo, fundamos Gigas. Gigas nace como un proveedor de infraestructura cloud. En aquel tiempo, en el 2011, pues veíamos que sobre todo ya en Estados Unidos la realidad del cloud era fehaciente y que en España, sin embargo, en Europa en general,
pues había reticencia por parte de los proveedores tradicionales de data center que seguían viendo en su modelo legacy de colocation, pues un modelo más rentable, ¿no? Porque al final, pues compraban unos equipos para el colocation o el housing y se los vendían a los clientes con contratos a 5 años y con unas permanencias que aseguraban la rentabilidad. Eso en aquel momento ya había cambiado y el modelo del pago por uso en las infraestructuras, pues en algunos países, como digo, en Estados Unidos se había convertido en una realidad y eso es lo que nos impulsó a desarrollar y a montar la compañía desde el 2011. Una apuesta arriesgada porque decidimos hacerlo con tecnología propia, que si bien pues suponía una barrera de entrada para nosotros adicional, tenía como ventaja que nos permitía tener un producto totalmente personalizable para nuestros clientes y además una estructura de costes muy competitivas porque no dependíamos de licencias de terceros. Esos fueron los comienzos de la compañía en España. Rápidamente comenzamos nuestra internacionalización. En el año 2012 abrimos nuestro primer data center fuera de España, en Estados Unidos, en Miami, y nuestras primeras oficinas. Con ese planteamiento, hasta el año 2019, pues hemos crecido de una forma significativa, eh, centrado siempre en la infraestructura como servicio y con operaciones y personal propio en los principales países que operábamos, con presencia en México, en Colombia, en Chile y en Perú. En el año 2019 entendimos que el mercado estaba demandando un tipo de soluciones más integrales. Al final nuestros clientes se encontraban muy confortables con nuestro servicio cloud, pero el cliente siempre nos decía que había un componente que no dependía de nosotros y que estaba totalmente vinculado a las soluciones de cloud y eran las soluciones de conectividad. Al final un cliente para conectarse a su cloud pues necesita una conectividad y lo que no quiere cuando hay un problema es estar discutiendo con el proveedor de telecomunicaciones o con el proveedor de cloud para ver dónde está el problema. Y en esa línea, pues decidimos hacer una serie de adquisiciones, de compras inorgánicas de diferentes empresas que a día de hoy nos han permitido tener un posicionamiento, primero a nivel internacional y después un posicionamiento que nos permite cubrir de forma 300, con un ángulo de 360 grados prácticamente todas las soluciones de IT que requieren nuestros clientes. Nuestro cliente es cliente siempre empresas, negocio B2B, no trabajamos con el cliente residencial y en esa línea, pues a día de hoy tenemos 4 líneas de productos, 4 familias fundamentales. La primera basado en lo que es nuestro ADN, todas las soluciones cloud, con virtualización, escritorios virtuales, etcétera. Una segunda línea basado precisamente en soluciones de conectividad. Ahí hicimos unas compras importantes tanto en España, donde adquirimos la cartera de clientes B2B de MásMóvil, como en Portugal, donde adquirimos una empresa de telecomunicaciones. La empresa de telecomunicaciones posiblemente más importante de Portugal a nivel de wholesale. Trabajamos a día de hoy con todos los proveedores de wholesale, tanto del país como internacionales. En línea y viendo que una de nuestras premisas eran poder ofrecer servicios de voz a nuestros clientes, adquirimos también una empresa que daba servicio a 85.000 clientes de telefonía móvil y a una empresa de servicios de voz IP. Con todos estos componentes, como te decía, pues a día de hoy tenemos esas 4 grandes familias, la primera de cloud, que te comentaba anteriormente, una segunda de conectividad, donde podemos ofrecer a los clientes prácticamente cualquier servicio de conectividad, desde FTTH, circuitos dedicados, conexiones satelitales, etcétera. Una tercera línea basado en servicios de voz. Ofrecemos tanto tecnología de voz móvil como de voz fija. Tenemos licencia de operador móvil virtual y vendemos soluciones de voz móvil y soluciones de voz fija basados en nuestros propios cores de voz, con centralitas virtuales, soluciones de SIG-TRAN y una cuarta de ciberseguridad, entendiendo por ciberseguridad tanto el componente más de security como toda la parte asociada a la seguridad del dato, sistemas de contingencia, disaster and recovery, etcétera. Con todo esto que te he comentado, pues a día de hoy nos hemos convertido en una compañía que los últimos 2 años ha multiplicado casi por 5 su facturación. El año pasado acabamos en una facturación de más de 61 millones con una previsión de llegar a los 72 en este año
y que, sobre todo, y lo más importante, pues permite a nuestro cliente objetivo el poder ofrecerles todo este set de soluciones de manera que, como te comentaba al principio, las necesidades recurrentes de estas empresas desde el punto de vista de conectividad, de cloud, de voz y de seguridad, las puede tener concentradas con un único operador. Y eso tiene dos ventajas fundamentales. Uno, evidentemente, que podemos ser muy competitivos en precios, porque al final somos el proveedor único del cliente. Y dos, que precisamente por ese rol de proveedor único, pues el cliente no tiene que preocuparse por la gestión de estos servicios. Al final nosotros nos vemos como un partner más que como un proveedor del cliente, y lo que queremos es que todas estas herramientas que son necesarias para nuestros clientes, entre los que se incluyen de una forma muy significativa pues las empresas de desarrollo de software, puedan dedicarse a su core business y no tengan que preocuparse de todas estas herramientas que por otro lado son necesarias para el desarrollo de su negocio. Eso es Gigas a día de hoy. Wow. Bueno, una pasada. A ver, te tengo que hacer varias preguntas porque me gustaría profundizar. A ver, Gigas es una, tú lo has dicho, es una empresa 100% española. Correcto, Eh, sí. eso es fantástico. Quiero decir que al final siempre nos encontramos en el mercado pues empresas internacionales de otras marcas que todos conocemos, pero el hecho de que haya una empresa española que dé cobertura a todos estos servicios es fantástico, ¿sabes? Eh, entonces, me gustaría entrar un poquito más en el inicio, ¿vale, José Antonio? Vosotros empezasteis de cero. ¿Levantasteis dinero para empezar? Explícanos un poquito la parte financiera, cómo lo habéis hecho para dar todo este salto. Pues efectivamente la empresa, como toda buena startup, empezó con una idea y con un proyecto. Nuestro negocio es un negocio muy intensivo en capital porque requiere unas inversiones importantes de CAPEX, por lo cual pues tuvimos efectivamente diferentes rondas de financiación. Afortunadamente en cada una de esas rondas los resultados no solamente fueron refrendados, sino que se superaron las expectativas iniciales que teníamos, y sinceramente pues ha habido una demanda casi constante en el mercado por poder entrar en el accionariado de Gigas. Y esto fue así hasta el año 2015, en el que precisamente para poder continuar con esos requerimientos de inversión y poder seguir hacer creciendo la compañía, pues decidimos salir a bolsa. Y desde el año 2015 estamos cotizados en el BM Growth, el antiguo mercado alternativo, y somos una empresa desde ese punto de vista pública, con parte del accionariado público y parte privado, lo cual pues, nos permite el financiarnos, ¿no? Con ampliaciones de capital y con nuevos inversores que van dando el respaldo financiero necesario pues, para hacer todas estas adquisiciones y este crecimiento que te he ido comentando. Exacto, quiero decir, bueno, para facturar 61 millones de euros y haber multiplicado tan rápido la facturación es una pasada. Te quería preguntar, el, bueno, has dicho que tienes 4 líneas de negocio, ¿vale? Eh, la de inicio es la de Gigas, digamos, de toda la vida, que sobre todo era el tema, ¿no? De housing, hosting, etcétera, ¿correcto? Además, Sobre, sobre todo en dime. entornos de cloud. Nosotros no hemos entrado tanto en el mercado del housing y el hosting, hemos nacido como empresa de virtualización. Entonces, lo que ofrecíamos a nuestros clientes era la posibilidad de poder contratar infraestructura, pero hacerlo en un modelo de pago por uso, sin ningún tipo de permanencia, y en la cual Aquí el rompisteis cliente, bastante el mercado, ¿no? Era muy diferente a lo que había entonces, ¿no? Porque me acuerdo que teníais esas barras, ¿no? Explícanos un totalmente. poco, Sí, sí. pasamos de un modelo, yo me gusta considerar, ¿no? Que llegamos a evangelizar al mercado también para pasar de un modelo en el cual pues el cliente tenía que comprometerse a estos contratos de 5 años con un proveedor y hacer una inversión en infraestructura, a un modelo en el cual mes a mes pues el cliente nos decía qué capacidad necesitaba de almacenamiento, de memoria, de computación, y el cliente cada mes lo iba modificando en base a sus necesidades, con lo cual lo que buscábamos era que precisamente nuestros clientes pudieran ajustar los costes de este tipo de infraestructura con los ingresos que obtenían a través de ellos, buscar esa flexibilidad. Perfecto. Entonces, de estas 4 líneas, ¿cuál es la que os es más rentable? Que es, Pues sin ninguna duda, la parte del cloud, al estar basada en tecnología propia, es una de las líneas de negocio más rentable, porque como te decía, pues no dependemos de soluciones de terceros. Depende también, la respuesta depende del país, ¿no? En Portugal tienes que pensar que esta empresa que adquirimos tiene su propia red,
Portugal, con red directa y red de terceros, tenemos actualmente 77.000 kilómetros de fibra, con lo cual, pues evidentemente ciertos servicios que están sobre nuestra red, pues tienen una rentabilidad también interesante. Pero si tuviera que categorizarlo, pues la parte cloud posiblemente sea la más rentable desde ese punto de vista. Vale, perfecto. Y es donde entiendo que os viene la mayor facturación os viene de la parte cloud, ¿no? O estas últimas, o ¿cómo La lo tenéis factura, repartido? el 60% de la facturación para este año 2023 está previsto que venga de la parte de telecomunicaciones, lo que tiene que ver con servicios de conectividad y servicios de voz, pero si lo Sí. llevamos a los márgenes, este año tenemos estimado un margen bruto del 58% y un porcentaje significativo de ese margen pues viene de la parte cloud, aunque la facturación venga de la parte de telecomunicaciones. Ah, muy bien. Bueno, y como cofundador, que estáis entrando en otros países, ¿no? ¿En qué países estáis? Porque has hablado de Portugal, pero también México. ¿En qué Sí, países estáis operando? mira, a día de hoy Directamente, sí. operamos directamente en lo que es la Iberia, tanto en España como en Portugal. Adquirimos también una empresa en Irlanda, muy especializada para un tipo de servicios de clientes de software que utilizaban nuestra infraestructura para un ERP en concreto, para SAP, y operamos directamente con un equipo nuestro en Irlanda. Y después tenemos equipos y personal, como te decía, en los principales mercados latinoamericanos. Tenemos presencia en México, en Colombia, donde la penetración de este tipo de infraestructura para soluciones de ERP en modalidad de software as a service es altísima y está creciendo de una forma muy significativa. Y también operamos en Perú y en Chile para cubrir un poco las huellas de aquellos mercados que consideramos en los que podemos considerarnos más diferenciales. Muy bien. Una empresa española que quiera hacer la internacionalización, ¿qué consejo le darías? Eh, Hay que entender bien la cultura del país. Cada país, incluso en países donde el idioma es el mismo, yo digo que el lenguaje muchas veces es diferente y la cultura tanto de los trabajadores como la cultura del cliente es distinta. Entonces hay que entender cuáles son los requerimientos de los clientes, cómo están acostumbrados a interactuar con su proveedor y adecuarte a esas necesidades del país. Es importante tener algún diferencial tecnológico, de servicio, de atención al cliente. Ese siempre ha sido nuestro diferencial a la hora de que los clientes, frente a otras opciones que comentabas al principio, pues sientan que somos un proveedor o somos un partner, perdona, y no un proveedor, y que cuando nos llaman estamos para resolver las incidencias independientemente de que sea un problema de nuestro servicio o un problema suyo. Entonces, esa capacidad de acompañamiento y de que el cliente sienta que realmente eres parte de su compañía a la hora de ayudarle o a la hora de innovar, creo que es fundamental. Y ahí las necesidades de cada país tienen algunos elementos que son comunes, pero hay que entender ciertas diferenciaciones que para mí son la clave del éxito desde el punto de vista de esa internacionalización. Perfecto. Y, por ejemplo, que entrasteis en México, de hecho nos conocimos en México, tú y yo. Sí, efectivamente. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Habéis creado una sociedad allá mismo? ¿Operáis facturas desde España? ¿Cómo lo hacéis? En parte de esas necesidades que te comentaba, pues son esos requerimientos de facturación, ¿no? En muchos de estos países, pues las empresas necesitan que se les facture localmente. Y en esa línea, pues nosotros lo que hicimos es establecer filiales en cada uno de los países y facturamos en local con una empresa constituida en cada uno de los países. En cada uno de los países. Como Portugal, aunque sea de la Unión Europea, lo mismo, también tenéis una sociedad en Portugal. Tenemos sociedad en Portugal y podemos facturar desde Portugal en España. En Iberia, posiblemente con el tema del mercado europeo, pues el hándicap es menor, pero facturamos directamente desde el país. Ocurre lo mismo en Irlanda y en todos los países de Latinoamérica, facturando local en cada país. Wow, muy bien. ¿Y habéis crecido adquiriendo compañías y en otro caso habéis ido directamente, ¿no? Creando un equipo local, me entiendo. Sí, es un mix de crecimiento orgánico e inorgánico. El inorgánico, sobre todo, por aprovechar ciertas tecnologías que pudieran complementar nuestro portfolio de producto, pero siempre con un objetivo de poder explotarlo orgánicamente dentro de nuestra base de clientes. Entonces, el crecimiento ha sido un mix de ambos modelos, aunque evidentemente en los últimos años y con el crecimiento que ha tenido la compañía, pues ha habido un peso importante del crecimiento inorgánico. Muy bien, perfecto. Me quería cambiar un poquito de tema, José Antonio.
Te quería, bueno, nos has explicado muy bien el crecimiento que habéis tenido, adquiriendo compañías. Yo sé que habéis adquirido pues OnMóvil, ¿no? Y algunas como ThePartner, etcétera. Te quería preguntar, las alianzas estratégicas, ¿vale? Con una Ujú. empresa tecnológica como vosotros, eh, qué importancia le dais, ¿no? Y también me refiero también a lo que es el tema del canal. ¿Sabes? ¿Crecéis de modo directo o vais a través de canal? ¿Cómo lo hacéis, José Antonio? Pues de nuevo tenemos un mix dependiendo de la línea de negocio. En la parte, por ejemplo, de soluciones de infraestructura para empresas de software, uno de los elementos que hemos visto que funciona de una manera más eficiente es el crecimiento a través de canal. Ahí te doy una referencia. En Colombia, por ejemplo, somos el proveedor que posiblemente tenga más instalaciones de SAP Business One sobre nuestra propia infraestructura. Y esto lo hemos hecho con alianzas con el propio fabricante, con SAP y con su canal. Este era un canal que tradicionalmente, pues cuando quería vender un proyecto del que era su core de negocios, que era la consultoría y la implementación de SAP, tenía que asumir también ciertos hándicaps para proporcionarle al cliente la infraestructura hardware para que esto funcionara. Ese modelo ha cambiado y la ventaja competitiva de ese partner es que a día de hoy, en una alianza con Gigas, él puede ofrecer sus servicios sobre nuestra infraestructura, dándole una solución global e integral al cliente final, pero sin tener que preocuparse de esa parte de infraestructura que no es su core business. Se centra en sus conocimientos de implementación y de consultoría y deja que Gigas, como especialista en esa parte de infraestructura, pues sea el encargado. Entonces, es ese canal de empresas de software y en concreto de grandes RPs ha funcionado de una forma muy positiva para nosotros. Sí, es lo que te quería preguntar. Bueno, tú ya sabes que la audiencia de puro software, perdona, son empresas básicamente de software, consultoras, integradoras, pero dentro del mundo del software. ¿Qué servicios le estáis ofreciendo a este tipo de empresas, a los fabricantes? Has dicho de ERP, bueno, también entiendo que otro tipo de soluciones, pero Gigas.com, ¿qué les ofrece de valor diferencial? ¿Por qué tendrían que apostar por Gigas? Pues mira, a día de hoy yo creo que ese componente de una empresa que pueda ofrecer servicios de forma integral y que pueda hacerlo además con un espíritu de soporte y de acompañamiento tan cercano como el que forma parte de nuestro ADN es fundamental. Estas empresas a día de hoy, las empresas de software, y esto lo conocerán todos tus oyentes, pues han tenido que evolucionar a modelos en los cuales puedan seguir ofreciendo sus servicios, pero en una modalidad de software as a service. Ya el cliente final cada vez menos quiere invertir en hardware y después contratar un software y tener además equipo humano que se encargue de mantenerlo, que lo mantenga operativo 24/7, que lo actualice. Estos son unos costes que son muy significativos. En este tipo de acuerdo, nosotros a estas empresas lo que le ofrecemos es esa capacidad hardware para que puedan desplegar su software y además con el resto de portfolio de nuestros productos el poder aumentar la fidelidad y el ARPU de su cliente final, porque a día de hoy tenemos muchos partners que no solamente le venden la solución software en modalidad de software as a service, sino que le venden a su cliente final la conectividad para que puedan conectarse directamente a su solución, en muchos casos ni siquiera teniendo que acceder a través de Internet, lo cual te da un componente de seguridad y una mejora en, la calidad del servicio por la disminución de la latencia. Soluciones de seguridad. Estos partners revenden nuestras soluciones de backup de forma que su cliente final finalmente no solamente tiene asegurado las copias de seguridad del software que está utilizando, sino que le puede vender estas soluciones para hacer backup de todos los dispositivos de su oficina y poder tener en un modo totalmente gestionado por nosotros el backup de todos sus workstation o de los servidores que tenga en la oficina. Y complementarlo con estas soluciones de voz, pues cada vez es más normal y es muy gratificante ver como un partner de software que tiene una facturación establecida con su cliente ve aumentar esa facturación porque a través nuestra pues le puede ofrecer una centralita virtual o estos servicios de seguridad o los servicios de conectividad de forma transparente, porque es Gigas la que se ocupa de operarlos y el partner lo que consigue es no solamente aumentar el ARPU de sus clientes, sino aumentar la fidelidad. Finalmente para el cliente es más complicado encontrar un partner que le ofrezca todo ese portfolio de soluciones y que se la dé de manera integrada.
Con lo cual yo creo que efectivamente pues es un win-win en el cual el partner se toma mucha más presencia en casa del cliente, pero no tiene que invertir en los recursos humanos ni en la inversión necesaria para poder ofrecer esos servicios, porque eso lo delega en Gigas, que es nuestra responsabilidad. Perfecto. De hecho, el tema de la seguridad, ¿no? Para empresas de software es fundamental. ¿Qué ofrecéis en gigas.com para dar este servicio aparte de la ciberseguridad, que es otro tema, ¿no? Pero, ¿qué les ofrecéis a las empresas de software? Pues mira, desde elementos que tecnológicamente están en el mercado, pero que suponen una inversión importante, sistemas de firewalls de última generación, que en un entorno dedicado para un cliente puede suponer una inversión de 30 a 35 mil euros, pues en el modelo de gigas, perdón, ese cliente puede disponer de este tipo de servicios por una cuota mensual a partir de 200 euros al mes. Y tiene las mismas funcionalidades que si hiciera esa inversión, con la ventaja de no tener que afrontar la inversión y con la ventaja adicional de que el servicio puede dejar de utilizarlo en el momento que no lo necesite. Entonces, esa democratización, si me permites, de la tecnología, haciéndola disponible no solamente para las grandes corporaciones, que evidentemente pues hacen las inversiones y tienen los equipos humanos para poder tener estos niveles de seguridad, sino para cualquier pequeña o mediana empresa donde cada vez más su negocio depende de la disponibilidad de la solución tecnológica. Y ahí es donde Gigas le puede acompañar no solamente desde un punto de vista técnico, sino desde un punto de vista económico, porque nuestro negocio es precisamente ese, hacer las inversiones y utilizar esas inversiones entre todos nuestros clientes de manera que el coste repercutido a cada uno de ellos pues sea mucho más eficiente. Wow. Bueno, lo veo súper interesante para las empresas de software, ¿no? Pues buscar alianzas con empresas, en este caso como gigas.com, no solo por dar servicio al tema del housing, hosting de todo su propio software, el tema de la ciberseguridad, ¿no? Sino incluso ese cross-selling que puede llevar a cabo sus propios clientes, que es el tema de la telefonía móvil, ¿no? O fija, o servicios de ciberseguridad incluidos a sus clientes, etcétera. ¿Eso lo vendéis como marca blanca o simplemente cómo lo vende la empresa de software? En ambos formatos. Hay modelos en los que el partner, el canal, prefiere que vaya acompañado el producto de nuestra marca porque entienden que es una referencia y en otros casos pues lo venden con su propia marca y es el partner el que hace el primer nivel de soporte con el cliente y nosotros somos el que damos el soporte al partner de manera que lo puede comercializar como una marca blanca. Muy bien, muy bien. Por cierto, ¿qué porcentaje de vuestros ingresos viene por el canal? Porque sé que también vendéis de forma directa, Sí, ¿no? ¿Me podrías indicar qué porcentaje viene de una parte de directa o indirecta? sí, pues te diría que los ingresos por canal están cerca del 40% de la compañía. Muy bien, O muy sea bien. que Entiendo que además va a ir a más al alza la facturación, supongo que el crecimiento, o vuestro equipo humano va creciendo mucho a nivel comercial, o ya lo hace vuestro canal, No, nuestro ¿no? foco claramente es el modelo de canal. Entonces, tenemos Exacto. un equipo comercial porque, bueno, pues abordamos una tipología de clientes muy diversos. Trabajamos con grandes cuentas que requieren tener un acompañamiento diario y permanente de alguien a nivel comercial, pero el canal es una apuesta para Giga ya desde hace mucho tiempo y los resultados, bueno, pues nos han dado la razón, ¿no? Pensamos que es una de las líneas de crecimiento a futuro más significativas para la compañía. Muy bien. Porque no te lo he preguntado, ¿cuántos estáis trabajando ahora mismo, José Antonio, en Pues Gigas? mira, en la compañía ahora mismo somos 400 personas, unas 395 personas. Perfecto. Se nota que estás aquí el día a día, que te sabes decirme exactamente 395. ¿Qué te voy a decir? ¿Y dónde estáis ubicados? Pues la central en España la tenemos en Alcobendas, es donde está nuestro headquarter y donde trabaja la mayor parte del equipo, tanto técnico como comercial, pero una parte significativa de este número de empleados pues está en Portugal y allí tenemos oficinas en Lisboa y en Oporto. De hecho, en Portugal tenemos data center propio, es uno de los pocos data centers ubicados en la zona metropolitana de Lisboa y tenemos concentrado allí a prácticamente todo el equipo de Portugal. Fantástico. Bueno, te quería hacer otro tipo de preguntas. Yo estoy acabando, ¿vale, José Antonio? Gracias de nuevo por tu tiempo. Un placer. Bueno, que este año 2023 ha habido todo el tema del kit, bueno, el año pasado también, pero el kit digital, ¿vale? Que vosotros lo estáis ofreciendo. Bien. ¿El kit digital ha sido beneficioso para vuestra empresa o ha sido más bien un engorro?
Bueno, pues si te soy sincero, es un mix de las dos, ¿no? Sabemos que estos procesos desde un punto de vista administrativo son complejos y son muy tediosos. Ha habido una fase muy intensa de preparar no solamente los productos, sino toda la documentación requerida para poder ofrecer este tipo de servicios. Y esa parte, pues al final siempre requiere, ¿no? De tener una estructura preparada y entrenada para poder optar a este tipo de productos subvencionados por la administración pública. La realidad es que además yo creo que el proceso de asignación de todas estas subvenciones pues se ha ralentizado, de manera que nosotros lanzamos este producto pues casi hace año y medio y estábamos en el mercado ofreciendo una tipología muy extensa de distintas soluciones. Y es este año donde estamos viendo, Luis, el que precisamente porque se han acelerado la asignación de esos fondos, estamos viendo una demanda muy significativa. Entonces, el año pasado prácticamente no tuvimos solicitudes de clientes porque ellos, a su vez, como es lógico, pues estaban esperando que les confirmaran el que les adjudicaban esa subvención. Pero desde principio de año el ritmo se ha incrementado de una forma muy significativa y a día de hoy todos los días estamos recibiendo pedidos de este kit digital. Entonces, un proceso largo que tiene sus barreras de entrada por toda la parte administrativa que hay que gestionar, pero que por lo menos este año se ve que empieza a dar resultados. Bueno, pues nada, me alegro. He escuchado otras empresas que les supuesto estar en gorro, o sea, además tienes que adelantar dinero, bueno, los proyectos, etcétera, ¿no? Que te pagan en el IVA y luego, ¿no? Es una apuesta para el proveedor, evidentemente pues es algo interesante porque hay un mercado importante. Nuestra apuesta además venía dada porque entendemos que la pyme en España, y más en estos momentos, lo hemos sufrido desgraciadamente con todo el tema del COVID, necesita digitalizarse. Esto ya no es una opción, es un más y el que no esté cubierto en ese área, pues posiblemente a corto o medio plazo tendrá problemas para poder seguir creciendo. Y bueno, pues entendíamos que nosotros podíamos hacer esa labor de digitalización, porque afortunadamente pues tenemos esa capacidad de financiación para asumir estas condiciones que comentabas, en las cuales pues hay que adelantar inversiones y ciertos requerimientos que pone la administración pública. Y en esa línea pues no es el primero ni será el último proyecto en el que colaboramos con la intención de poder ofrecer estos servicios y ponerlos a disposición del cliente final. Con lo cual, pues bueno, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes a la hora de recursos y dedicación que hay que hacerlo, pero nosotros, y más siendo una empresa española, pues nos sentimos especialmente orgullosos, ¿no? De poder colaborar y de participar acercando esas soluciones a las empresas de nuestro ecosistema. Fantástico. Pues nada, otra pregunta ya para ir finalizando. El tema de que se está hablando tanto de la inteligencia artificial, Uh -huh, y IA o AI, depende de quién lo uh diga. -huh. eh, bueno, yo seguro que lo ves como una oportunidad, no como una amenaza, etcétera. Pero te quiero preguntar más a ti desde el punto más tecnológico, más de hardware, ¿no? Sí. Porque claro, el chat GPT en este caso, la gran cantidad de volumen de consultas que tienen que ver, etcétera, ¿cómo se puede preparar una empresa tecnológica que puede ser un cliente vuestro clarísimamente, ¿no? Eh, Gigas, ¿qué les puede ofrecer este tipo de empresas? Bueno, pues precisamente por el volumen de recursos que necesitan este tipo de soluciones, ese volumen no está al alcance de la mayoría de las empresas, porque no es su core de negocio. Y ahí es donde nosotros entramos, como un partner que puede facilitar la entrada a estos clientes, porque por nuestro lado sí estamos capacitados para poder hacer esas inversiones. Ese es nuestro negocio. Entonces yo creo que todo esto que venimos hablando y que se viene escuchando sobre la inteligencia artificial, pues como bien decía, supone una gran oportunidad. Creo que estamos en la punta del iceberg a la hora de descubrir los diferentes ámbitos de aplicación que va a ofrecer todas estas soluciones a empresas de todos los sectores. No estamos hablando solamente de empresas tecnológicas. Yo he estado en algunas conferencias y he podido compartir con algunas personas que están muy focalizadas en este entorno y cuando me comentan el tipo de proyectos que a día de hoy se está desarrollando, por ejemplo, en Estados Unidos, en el Silicon Valley, con iniciativas que ya son reales y que en breve se comercializarán, pues te das cuenta de la capacidad y del potencial que van a poder ofrecer a todas las empresas. Entonces, de nuevo, pues nosotros nos vemos como un facilitador para estas compañías
que descubran en un momento determinado cómo pueden aprovechar todas estas nuevas tecnologías y que cuando evalúen el impacto desde el punto de vista de inversiones o conocimiento tecnológico que todo esto requiere, pues puedan apoyarse en un partner como nosotros que gestione esta parte para que ellos puedan explotar lo que realmente les aplique a su modelo de negocio. Sí, sí. La verdad es que la gente se pone un poquito a temblar cuando habla de inteligencia artificial, todo lo que viene. Y además es que, claro, es que casi que se ha venido de la noche a la mañana, ¿no? Y las empresas se están poniendo al día. ¿Tú piensas que se está aprovechando ya las empresas, tus clientes, respecto a Mm, inteligencia artificial o cómo lo ves? Yo creo que ahora, como todos los modelos tecnológicos, es un modelo en el que solamente los early adopters, los primeros adoptantes de estas soluciones, son los que realmente están obteniendo algún tipo de beneficio. Por eso te decía que estamos en la punta del iceberg a la hora de que veamos todos los ámbitos de aplicación. Pero mira, por darte alguna referencia, hablaba el otro día con un compañero que están implementando soluciones en las que servicios, por ejemplo, de atención al cliente basados en WhatsApp pueden traducir en tiempo real sobre cualquier idioma basado en el texto de WhatsApp, de manera que están dando cobertura a nivel mundial con un equipo de call center ubicado en una determinada zona. Y más allá, pueden interactuar con el cliente con imágenes basadas en inteligencia artificial, y esto era un caso muy curioso, en el que esta empresa en concreto pues había adquirido los derechos de imagen de ciertas personas de referencia de ese país, y tú, cuando abrías una incidencia con tu proveedor, pues podías solicitar que te contestara el actor de turno o el futbolista de turno, e interactuabas con la imagen virtual de esa persona, lo cual, más allá del posicionamiento a nivel de marketing, tenía un impacto directo en la relación del cliente con la empresa, porque se sentía mucho más cercano y sentía una diferenciación, porque a mí me está atendiendo mi actor de cine favorito a la hora de resolverme una incidencia sobre un problema que tengo con mi telefonía móvil. Entonces, todo este tipo de cosas que parecen un poco ciencia ficción, realmente son ámbitos que en breve, porque como bien comentabas, es algo que está creciendo de una forma exponencial, veremos en nuestro día a día. Y haznos soñar un poco, José Antonio. ¿Dónde ves gigas.com de aquí 5 años? Ya no te hablo de aquí 10, ¿eh? De aquí 5 años. Pues nuestro objetivo y la estrategia de la compañía está diseñada desde ese punto de vista. Nos encantaría convertirnos en ese proveedor de referencia para la pequeña y mediana empresa a la hora de utilizar soluciones tecnológicas. Y en esas soluciones tecnológicas poder ofrecer soluciones innovadoras que hagan que el cliente no tenga esas barreras de entrada. Una empresa de software, desde nuestro punto de vista, tiene que dedicar el 100% de sus recursos precisamente a desarrollar software, que es su core business, y no tiene que tener equipos humanos que sepan cómo desplegar ese software en servidores, en mantener en los servidores, en preocuparse de la seguridad de los servidores. Ese modelo en el cual las empresas necesiten de tecnología, pero puedan abstraerse de la gestión y de la inversión de toda esa tecnología, para nosotros sería un objetivo cumplido y ser una referencia por el tipo de productos y por el servicio y la cercanía que tengamos a nuestros clientes. Ese es No. el mantra con el que trabajamos todos los días. Yo desconozco, no sé decir qué porcentaje de las empresas de software, menos las españolas, tienen su propio hardware o lo tienen externalizado. ¿Tú lo sabes, más o menos, José Antonio? Pues en cifras globales, en porcentaje, no te podría decir, pero sí es cierto que el modelo de software as a service en los últimos años ha tenido crecimientos todos los años de doble dígito. Es decir, a día de hoy, el pensar que una empresa, por ponerte un ejemplo muy cotidiano, compre infraestructura para montar su propio servidor de correo electrónico es algo que ya nadie se plantea. Y esto hace Exacto. 10 años era el estándar. Y ahora, cuando tu empresa necesita correo electrónico, pues contratas con Microsoft o contratas con Google, pero ya nadie se plantea el tener un servidor ni un equipo que lo gestione. Entonces, yo estoy convencido de que este modelo de software as a service, pues en los próximos 2, 3 años, no solamente se va a convertir en un estándar, que ya lo es, sino que se va a convertir en la única opción para que los clientes puedan utilizar infraestructura, porque es lo más interesante y lo más ventajoso para ellos. Bueno, mi sentido común me dice que al menos las startups que estén montando software ya lo deben hacer, ¿no? Con Es cierto, sí. gigas.com o alguna parecida.
pero incluso de las tradicionales entiendo que ya, si no se han migrado deben estar a punto de migrar. Es que quitarse ese dolor de cabeza de encima, ¿sabes? Sí, y centrarte en lo tuyo, que es picar software y atender bien a tus clientes, hacer bien a cabo las implantaciones, es como una locura. Piensa que además tengan que... Yo he trabajado en empresas de software, pero claro, te hablo de hace unos años, porque mi background también viene de empresas de software, estas que tenían sus propios servidores allá metidos en una habitación con una temperatura adecuada, etcétera, con equipo nómina manteniendo tal. Es que eso ha cambiado un montón. Y con un requerimiento de evolucionar tecnológicamente, porque la tecnología estamos viendo que cambia de forma prácticamente constante y tienes la obligación de adaptarte a esos cambios y de innovar con esos cambios. Y evidentemente la empresa en la que esta parte del hardware y del mantenimiento no es su negocio, pues es muy complicado que pueda tener el foco, porque además si lo tiene es porque se lo está quitando a lo que realmente le está generando ingresos. Entonces yo creo que una buena reflexión es la que tú hacías. Nosotros te puedo confirmar que el 100% de las startups que trabajan con nosotros entran ya en un modelo de software as a service y nadie se plantea el hacer inversión en infraestructura. Claro, claro. Es que además incluso es por un tema de seguridad, porque siempre se ha dicho que los propios empleados es la amenaza más grande que hay dentro de una empresa. ¿Estás de acuerdo? Es así, ¿no, José Sí, Antonio? sí. De forma muchas veces inconsciente, porque al final Sí, ese sí. equipo humano pues no tiene el conocimiento ni el expertise como para poder implementar las mejores prácticas. Y cuando te pones en manos de un especialista, pues es ese especialista el que te define, ¿no? El cómo tienes que trabajar y eso hace que se reduzca mucho la brecha de seguridad. Totalmente de acuerdo contigo. Perfecto. Oye, José Antonio, entiendo que la gente os puede encontrar que es gigas.com. Bueno, la marca de ¿cuál es? Gigas.com. Disculpa, que a veces dudo un poco. ¿Cuál es la marca Sí, propia? nuestra marca comercial es Gigas, pero efectivamente para cualquier consulta en nuestra página web en gigas.com o en portugués gigas.com tienen toda la información de toda nuestra familia de productos y nuestro contacto y bueno, pues estaremos encantados no solamente de ofrecerles servicios, sino de asesorarles y de ayudarles en cualquier duda que puedan tener, independientemente de que al final piensen que Gigas es su proveedor de referencia. Exacto. De hecho, tú has dicho que no son tus clientes, que es tu partner, ¿no? Es correcto. Oye, pues José Antonio Arribas, CEO y cofundador de Gigas, un placer, muchísimas gracias. Felicidades por este crecimiento de una empresa española. La verdad es que pocas empresas pueden fardar con estos números y nada, adelante y gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Luis, y encantado de haber podido colaborar con tu canal y haber podido difundir un poco nuestra visión sobre la tecnología con todos vuestros oyentes. Un placer. Fantástico, muchísimas gracias. Hasta Gracias. luego.